Amigos de María Visión, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí transmitiendo desde esta bendita señal que es María Visión Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y bueno, pues les saludo con mucho cariño, con un cariño muy afectuoso a todos ustedes, a nuestros amigos que están en Norte, Centro, Sudamérica, también a nuestros amigos que están en Europa y en otras partes del mundo a donde llega esta señal de María Visión Luz Católica. El día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy hermoso, porque vamos a hacer una síntesis general de un documento del Concilio Vaticano II que es Presbyterorum Ordinis, es decir, el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, su conclusión y una síntesis general para que ustedes tengan un panorama general de este documento. Bienvenidos, iniciamos. Como siempre, contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Y bueno, en este programa, un programa que se llama Concilios, porque trata sobre estas grandes asambleas de la Iglesia Católica que congregan a todas las partes de la Iglesia para solucionar o resolver problemas muy importantes que se van desarrollando durante el transcurso de los siglos, durante el diálogo del cristianismo con la cultura, con las civilizaciones, con todos aquellos lugares a donde pues va llegando el Evangelio. Estos problemas se refieren principalmente a lo que se refiere a dogma y a costumbres, a moral. El Concilio Vaticano II fue el último concilio de los 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la Iglesia, que se han celebrado en la Iglesia Católica, además del primer concilio de Jerusalén, que fue en el año 49, cuando todavía estaba San Pedro. Esto lo digo constantemente porque hay quienes apenas están viendo por primera vez el programa y para que sepan lo que es un concilio, su importancia. De estos concilios, sobre todo de este Concilio Vaticano II, salen muchos documentos oficiales de la Iglesia. Estos documentos forman parte de la tradición de la Iglesia Católica y también del magisterio de la Iglesia Católica. La tradición de la Iglesia Católica es lo que se vive en la Iglesia. Entonces, un concilio pues es un acontecimiento importantísimo en la historia de la Iglesia, es muy importante y por eso todos, absolutamente todos los católicos pues debemos estar pendientes de estos concilios, de lo que resulta de ellos, conocerlos y sobre todo también leer, enterarnos de los documentos que van saliendo. Hay, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, varias constituciones, hay varias declaraciones y hay también decretos. En este caso estamos hablando de un decreto que es el decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Es decir, pues muy importante porque los presbíteros son los que se encargan pues de nuestra santificación, de enseñarnos, de santificarnos y de regir a la Iglesia Católica. En este programa vamos a tener la conclusión, vamos a ver cómo concluye este documento y vamos a tener también una síntesis general del documento para que pues, podamos tener un programa en donde pues tengamos al alcance más o menos qué viene, ¿verdad? En general en todo este decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Y bueno, en la conclusión, para iniciar ya entrando en materia, viene pues la preocupación que tenían ya los padres del Concilio Vaticano II, que se celebró en los años 60 del siglo pasado. Ya por el año 1962, 63 al 65, ya había una gran preocupación por la situación de los presbíteros, es decir, de los sacerdotes. ¿Por qué había esta preocupación? Pues porque el mundo iba cambiando vertiginosamente.
las costumbres de la sociedad muy distintas a lo que habían venido siendo los siglos anteriores. Y luego, sobre todo, también pues el problema gravísimo, ¿verdad?, de el cambio de valores. Los valores empezaron, la escala de valores, a invertirse y a cambiar. Lo que era realmente valioso pues dejó de serlo, y otras cosas que son consideradas dentro de la Iglesia Católica como incluso antivalores, pues fueron instaurando lo que después otros papas, como el Papa Juan Pablo II, dijo que era una cultura de la muerte. Sin embargo, los sacerdotes pues estaban ya teniendo que enfrentarse a esta situación, en donde no solamente, como dice aquí la conclusión del Concilio Vaticano II, no solamente los sacerdotes tenían este problema de que se sentían ajenos al mundo, que se sentían como que ya pues no embonaban, ¿verdad? No quedaban perfectamente con las estructuras del mundo, sino también los fieles católicos. Muchos fieles católicos empezaron a sentir pues completamente ajenos a todas estas cambios y a estas estructuras. Y esto planteaba nuevos retos, ya que ahora, a 50 años, alrededor de 50 años del Concilio Vaticano II, pues vamos viendo que constituyen realmente un problema muy grave. Han tenido que adaptarse, tuvieron que adaptarse muchísimas cosas sobre la vida de los sacerdotes, y aún con estas adaptaciones pues vamos viendo la situación tan grave que a veces se encuentran pues la mayoría de los sacerdotes, sobre todo por la dificultad para vivir adecuadamente su sacerdocio, es decir, para lograr la vida, la integridad de vida y su santificación, y así poder realizar su ministerio sacerdotal. En este documento, en esta conclusión, viene también que, el sacerdocio principalmente lo ejercen en una forma plena los obispos, pero participan de él en una medida los presbíteros, es decir, los sacerdotes. Y bueno, y en esta medida pues tienen esta triple misión de enseñar, santificar y de regir. Este documento, bueno, se dedica muy bien a cómo deben enseñar. Bueno, pues para enseñar tienen que prepararse, tienen que estudiar. Ha habido una gran crisis en los estudios de los sacerdotes, en los seminarios, tanto diocesanos como del clero regular, es decir, de las órdenes religiosas y monásticas. Ha habido una gran crisis a partir de, bueno, ya estaba desde antes de los años 60, por eso se realizó y se convocó el concilio, pero esta gran crisis ha trascendido a través de décadas y ha llevado pues a una situación muy compleja que ahora estamos viviendo, y que por eso es importante pues recapitular, ver qué indicaciones daba o qué sugerencias o incluso artículos importantes que tenemos que escuchar y que comprender y poner e implementar los católicos en el mundo. Para enseñar pues es necesaria la formación. Sin embargo, esta formación en los seminarios pues se ha visto infiltrada de doctrinas que son en contra de la Iglesia Católica, toda clase de doctrinas relativistas, el mismo idealismo. Los grandes teólogos y filósofos han sido poco a poco relegados de la cátedra, y pues se han instaurado ideologías modernas que dan como resultado pues una crisis muy importante, tanto en la enseñanza de los sacerdotes, en la predicación que tienen en las misas, que nosotros observamos también, y luego también en su vida personal, es decir, en la integridad. Si nosotros no tenemos bien claro lo que es la verdad y el bien, luego pues es muy difícil que obremos en consecuencia. Y de ahí pues vamos teniendo, ¿verdad?, como lo vemos ahora, una crisis muy grande en la vida sacerdotal. Aquí el documento ya hablaba de pues la desesperanza que tenían algunos sacerdotes, la soledad a la que se ven enfrentados, ya se veían enfrentados en los años 60, a que estaban pues demasiado solos y caían en el desánimo, incluso por ver que aún con su trabajo pues no se lograba realmente mucho, porque la corriente, o como un gran tsunami que venía de todas las ideas, estas ideologías relativistas, materialistas, con un cambio de escala de valores, pues arrasaban ya en ese entonces a la sociedad, no se diga ahora 50 años después. Sin embargo, tiene el documento unas palabras muy hermosas, muy alentadoras en su conclusión, que bueno, pues realmente todos los presbíteros deberían escuchar, leer y meditar también, y también nosotros los fieles católicos, porque nosotros de alguna manera dependemos, ¿verdad?, del ministerio de los sacerdotes, tanto en la administración de los sacramentos, tanto de su predicación,
como a través de los sacramentos que nos santifican, de su ejemplo y bueno, de toda la organización que van teniendo al regir las estructuras de la Iglesia Católica. Pero bueno, siempre en este programa es importante que nosotros vayamos directamente a los documentos del Concilio Vaticano II, porque aquí cuando se trata del magisterio de la Iglesia Católica, pues es importante que nosotros escuchemos de viva voz o leamos el documento concreto para que veamos exactamente lo que dice. Después ya todos los comentarios, la ilustración, la forma de profundizarlo, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero todos y cada uno tenemos que escucharlo. Y para esto, pues como siempre hemos preparado un material interesante, de mucho interés con esta conclusión de este documento para que lo podamos saborear. Vamos a este material. Bueno, pues parece que hubo algún problemita ahorita con la preparación del material, sobre todo con el audio. Estaban las imágenes, pero el audio no estaba, lo están checando. Mientras tanto, pues quiero recordarles nuestras vías de comunicación para que estemos muy comunicados en este programa. Nuestras vías de comunicación son, bueno, pues el correo de concilios del programa, concilios@mariavision.com. Ustedes pueden escribir a este correo y yo les puedo contestar durante la semana. O también tenemos pues mi cuenta de Twitter, @filos, Philos, Filos, PHI y latina, LOS, todo con minúscula, 1403. A través de este correo de esta cuenta de Twitter nos podemos comunicar inmediatamente, porque yo aquí tengo un aparatito en el que yo puedo recibir sus mensajes y como siempre, pues responder a sus comentarios o también presentar sus comentarios o las inquietudes que tienen durante el programa. También tenemos la cuenta de Facebook, que es manuel.ocampo.ponce. Ahí con mi nombre, Manuel Ocampo Ponce, podemos también recibir todas las solicitudes durante el programa de amistad que ustedes tengan para que podamos, bueno, pues interactuar durante el programa. Bueno, en tanto está el material, yo les voy diciendo, ¿verdad?, que esta conclusión pues se refiere sobre todo a esta crisis, como lo comentábamos anteriormente, a esta crisis que tiene la vida sacerdotal, pero no es por la vida sacerdotal en sí misma, sino más bien por las transformaciones y los retos que el mundo le presentaba ya en los años 60 a los sacerdotes, pues para vivir, ¿verdad?, su sacerdocio, para ejercer su ministerio y para poder seguir evangelizando. Hay que ver también el gran reto que ha tenido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada, como todos lo sabemos, por Jesucristo y tiene más de 2000 años, porque ahorita estamos en 2015 ya, imagínense, 2015 de nuestra era, lo cual significa que lleva más de 2000 años la Iglesia Católica, y si somos conscientes nosotros, pues veremos que en el siglo XX y ahora lo que es el siglo XXI, pues la mayor parte de toda la humanidad no es católica. Entonces también un reto muy grande que ya se presentaba en los años 60 y que se ha presentado siempre, pues de la evangelización de todos estos grandes bloques del mundo, lo que es África, pero sobre todo Asia. Pensemos en China y en la India, que tienen más de 1.300 a 1.600 millones de habitantes. Entre China y la India es casi la mitad de la población del mundo. Y estos pueblos pues no son católicos, no hay católicos prácticamente, los índices son bajísimos o prácticamente en cero, lo cual constituye un reto muy grande. Y con estas transformaciones y todo del siglo XX, pues ya el documento señala, ¿verdad?, cómo el sacerdote pues se veía incluso desanimado
no para seguir evangelizando y para ir como misionero, sino para lograr una formación, una vida sacerdotal y una vida cristiana en los ámbitos donde se iba desquebrajando poco a poco el cristianismo. Pensemos también en la situación de Europa a partir de los años 60. Europa, que era mayoritariamente católica en los siglos anteriores, para el siglo XX, prácticamente en la actualidad, pues Europa está en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues la apostasía es cuando alguien recibió la fe y entonces la rechaza. La apostasía es la negación de las verdades de fe, es decir, el rechazo total de todas las verdades de fe. Muchísimos europeos se han vuelto al ateísmo y a algunas ideologías orientales y a otras cuestiones, y realmente vemos a Europa muy descristianizada. Pues todo esto ya lo veía el Concilio Vaticano II venir. Y luego pues América, el continente, sobre todo América Latina, porque Estados Unidos y Canadá pues han sido menos cristianos, han sido cristianos, pero sobre todo Estados Unidos pues deviene del calvinismo, del protestantismo y no de la Iglesia Católica, pero América Latina, considerada como el continente de la esperanza, pues no se veía claro ya para estas alturas y ahorita pues la crisis es muy grande. Sin embargo, estas palabras tan alentadoras que tiene el documento del Concilio Vaticano II, este documento, pues son muy alentadoras porque dicen que lo más importante en lo que tiene que crecer un sacerdote para poder realizar su ministerio sacerdotal es en la fe. La fe, no perder la fe porque hay una promesa de Cristo, ¿sí? Es la fe que Abraham tuvo para salir de su casa. Y esto aplica no solo para los sacerdotes, sino también aplica para todos los católicos en general, para todos los fieles católicos. Todos tenemos que tener una fe muy fuerte, una fe muy grande para comprender qué es lo que está pasando y poder vivir nuestro cristianismo auténticamente. Sin embargo, también hay que ver que la fe es una virtud intelectual, es decir, que perfecciona a nuestra inteligencia. Entonces necesitamos conocer los contenidos de nuestra fe. Por eso también este documento Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, habla de lo importante que es la formación, sí, una formación integral que abarca la parte intelectual, la parte espiritual, la parte humana y la pastoral. Todas deben ir muy bien equilibradas, pero sobre todo fincadas en la parte intelectual, porque nadie ama lo que no conoce, ni nadie puede promover ni difundir lo que no conoce, ni mucho menos vivir lo que no conoce. Y aquí tiene mucha importancia la razón, pero también la fe. Y entonces teniendo una fe en qué, sobre todo, en la promesa que Cristo hizo, de que Él ya había triunfado. Esto dice el documento, que ya triunfó el mismo Cristo sobre el pecado y sobre el mal. Y aunque, dice el documento muy claramente, casi textualmente se los puedo decir, que dice, aunque no nos prometió un triunfo en la vida presente, porque vemos que aquí pues a veces parece, o más bien casi siempre, que lo que triunfa es el mal, pero la batalla final ya la tiene ganada Cristo, ya triunfó Cristo sobre estas estructuras de pecado, y eso en esa confianza tiene que fincar el sacerdote y también todos los demás fieles católicos su esperanza, en que la fe y todo el reino pues es como un grano de mostaza que se siembra y parece que no pasa nada, y después va creciendo. Y lo que van sembrando los sacerdotes en las almas muchas veces no lo ven, pero si son constantes es un ministerio, si se esfuerzan por vivir una vida íntegra, es decir, conforme al Evangelio. Otra parte importante de este documento es la santificación del sacerdote, cómo tiene que buscar esa santidad para poder tener una integridad de vida y predicar con la vida más que con la palabra. Recordemos que San Francisco de Asís, que fue un gran santo, decía a los demás religiosos que estaban ya adhiriéndose a su estilo de vida, a su congregación religiosa, les decía, prediquen con el ejemplo y solo cuando sea necesario hablen. Es muy importante el ejemplo.
Pero claro, en esta crisis y todo, pues el sacerdocio también se ha visto cimbrado, se ha visto en grandes tentaciones, incluso han caído en muchas tentaciones los mismos sacerdotes, no nada más los laicos y los religiosos y todos, sino que todos hemos sido víctimas de esto. Sin embargo, también aquí dice que no nos desanimemos, que no hay que desanimarse, los sacerdotes tampoco deben desanimarse y deben confiar en lo que Dios va haciendo para construir su reino y para santificarnos a todos. Pues es así como va concluyendo este documento tan hermoso, que además pues tiene, además de esta conclusión, pues una parte inicial, ¿verdad? Una introducción, y luego tiene pues 3 capítulos importantes, iniciales, muy buenos capítulos en donde va señalando pues diferentes aspectos de la vida sacerdotal. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya se habían preparado en los años 60 algunos documentos sobre la vida de los presbíteros. No se pensaba a lo mejor en un principio tratar este tema dentro del Concilio Vaticano II, puesto que hubo un documento muy importante sobre los obispos y muy extenso, y sobre todo un documento que es la Lumen Gentium, que es una constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Bueno, pues estas constituciones, la Dei Verbum, la Lumen Gentium, estas constituciones ya habían tratado algunos aspectos sobre el sacerdocio, pero después se vio la necesidad de abundar y de profundizar en la vida, en el ministerio y la vida de los sacerdotes. Cosa pues fundamental, porque son los que, como les decía, están encargados, ¿verdad?, de pastorear, de estar pues cerca de las almas. Y bueno, pues entonces vamos un poquito a entrar en lo que se refiere a estos aspectos importantes a esta triple función del sacerdocio, que son el ministerio de enseñar, santificar y de regir. ¿Con qué es lo que se enseña? Por medio de la palabra, por medio de la palabra y del Evangelio. Parece que ya está listo el material, es importante que lo escuchemos. Vamos al material y después seguimos comentando. Pongan mucha atención. El decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, del Concilio Vaticano II, termina con una conclusión y exhortación que dice textualmente que este sacrosanto concilio, que tiene presentes los gozos de la vida sacerdotal, no puede pasar por alto las dificultades que en las circunstancias actuales sufren los presbíteros. Sabe hasta qué punto se transforman las condiciones económicas y sociales y hasta las costumbres de los hombres, y cómo cambia en la estimación de los hombres la jerarquía de valores. De ahí que los ministros de la Iglesia, y a veces los mismos fieles, se sienten en este mundo como ajenos al mundo. De ahí que busquen ansiosamente con qué medios y palabras adecuadas puedan comunicarse con él. Y así, los nuevos obstáculos que se oponen a la fe, la aparente esterilidad del trabajo realizado, no menos que la amarga soledad que padecen, los puede poner en peligro de que se depriman y pierdan ánimo. Mas de tal manera amó Dios a este mundo, que hoy se confía a su Hijo unigénito. A decir verdad, este mundo, dominado por muchos pecados, está no obstante dotado de no pequeñas cualidades y ofrece a la Iglesia piedras vivas que se estructuran para morada de Dios en el Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo, a par de este tiempo, sugiere y favorece también las convenientes acomodaciones del ministerio sacerdotal. Recuerden los presbíteros que no están nunca solos en la ejecución de su trabajo, sino unidos a la virtud omnipotente de Dios y confiados en Cristo, que los llamó a participar de su sacerdocio. Conságrense con toda confianza a su ministerio, sabiendo que Dios es poderoso, para aumentar en ellos la caridad. Recuerden que tienen por compañeros a sus hermanos en el sacerdocio, y aun a los fieles de todo el mundo, y que todos los presbíteros cooperen en la ejecución del designio saludable de Dios, que es el misterio o sacramento de Cristo, escondido desde los siglos en Dios, y que solo poco a poco se lleva a efectos por la cooperación de los varios ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que se cumpla la medida de su edad. Todo lo cual, escondido con Cristo en Dios, puede sobre todo percibirse por la fe. Porque por fe es menester que caminen los guías del pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo del fiel Abraham, que por la fe obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. A la verdad, el dispensador de los misterios de Dios puede compararse a un hombre que siembra en un campo, del que dijo el Señor: y ya duerma o vele noche y día, el grano germina y crece sin que él lo advierta. Por lo demás, el Señor Jesús, que dijo: «Tened confianza, yo he vencido al mundo», no prometió por estas palabras a su iglesia una victoria completa en el tiempo presente. Sin embargo, se alegra el sacrosanto concilio de que la tierra sobre la cual cayó la semilla del Evangelio fructifica ahora en muchos lugares bajo la guía del Espíritu del Señor, que se llena el orbe de la tierra y ha excitado en los corazones de muchos sacerdotes y fieles un espíritu verdaderamente misionero. De todo ello, da el sacrosanto concilio, con mayor amor, las gracias a todos los presbíteros de la tierra, mas a aquel que lo puede hacer todo con más creces que le pedimos o entendemos, según la fuerza que opera en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Todas y cada una de las cosas que en este decreto se disponen fueron aprobadas por los padres del Sacrosanto Concilio y nos, por la potestad apostólica que nos ha sido otorgada por Cristo, en unión con los venerables padres, las aprobamos en el Espíritu Santo. Decretamos y estatuimos y mandamos que se promulgue para gloria de Dios lo que ha sido conciliarmente estatuido. Roma, en San Pedro, día 7 de diciembre de 1965. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Aquí estoy recibiendo ya algunos saludos. Un saludo a Gerardo Segovia, a Martín José Ábalos, a Alex MJ, a María Teresa Cervantes, a Fernando Tor, a Cristina Vargas, a Roberto Hernández Pérez, a Luna Rubén, Roberto Hernández Pérez, Patricia Ávila también, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Dice aquí Fernando Tor, que siempre participa con alguna cosa, dice: en Oriente, a quien muchos consideran una gran cultura milenaria que deberíamos importar, es rico en discordias por su profunda desunión en lo religioso. Claro, porque la religión siempre es, sobre todo la religión verdadera, que es la religión católica y que es la única religión que puede demostrar que fue fundada por Cristo y que Cristo es Dios, y por eso es la religión verdadera y por eso creemos, porque nuestra fe es creer en todo lo que Dios ha revelado, pero porque puede demostrarse que Dios fue el que reveló, lo cual no pueden hacer las otras religiones, y cuando es así, pues es un elemento de unidad muy importante que, bueno, pues es uno de los elementos también fundamentales que este documento y que los documentos del Concilio Vaticano II han tratado. Pero ahorita ya pasando a la síntesis general, vemos que tiene 3 capítulos fundamentales que vamos a analizar en este bloque. 3 capítulos, el primer capítulo que tiene que ver con la doctrina, el segundo con el ministerio y el tercero con la santidad de los presbíteros. En lo que es la doctrina, pues viene este aspecto importante de la formación. En el ministerio viene lo que es esta triple función de predicar, o sea, de enseñar, santificar y de regir. Y en el tercero, que se refiere a la santidad de los sacerdotes, pues vienen aspectos muy importantes sobre lo que se refiere a su integridad,
a su unidad de vida, a la humildad que deben tener, a la obediencia, al celibato apostólico y sobre todo a los bienes materiales que utilizan los presbíteros, cómo debe ser estos bienes, cómo debe ser el uso de los bienes materiales. Pero para esto tenemos otro material para que usted vea esta síntesis de lo que fue este documento Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Vamos al material. Podemos sintetizar el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, mencionando que desde el punto de vista eclesiológico, característico del Concilio Vaticano II, el ministerio primordial es el de los obispos, pero no podía dejarse de lado el tema de los presbíteros, de su vida y de su ministerio. Desde 1960, se constituyó la Comisión para la Disciplina del Clero y del Pueblo Cristiano, encargada de preparar esquemas sobre cuestiones particulares como la distribución del clero, la santidad de los sacerdotes, las parroquias, los oficios y beneficios eclesiásticos, el vestido eclesiástico y otros. A partir de estos primeros textos, quedaron fijados 3 elementos que aparecerían en los textos sucesivos: la santidad de la vida de los sacerdotes, los oficios y beneficios de los clérigos y la distribución del clero. En 1964, la Comisión formuló 12 proposiciones con el título de Vita et Ministerio Sacerdotali, en las que se recogían varios aspectos relacionados con los sacerdotes. Estas proposiciones se discutieron en el aula en octubre del mismo año, con el resultado del que los padres pidieron un documento sustancial sobre el tema. Ciertamente, ya se había tratado de los sacerdotes desde el punto de vista doctrinal en Lumen Gentium número 28 y en sentido pastoral en Christus Dominus número 28 y siguientes. Pero los padres consideraron que una cuestión capital como la de la misión de los sacerdotes en el mundo actual no había recibido una respuesta adecuada. La comisión preparó finalmente un texto de Ministerio et Vita Presbyterorum, que se distribuyó a los obispos antes de que salieran de Roma, al terminar la tercera sesión en 1964. Durante la cuarta sesión conciliar, en 1965, se puso de manifiesto una doble insistencia de los padres sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes. Unos subrayaban más el carácter esencialmente misionero del ministerio presbiteral, que debía nutrir su vida espiritual, y otros pedían que se insistiera en el carácter, sobre todo cultural, del ministerio sacerdotal, que debía estar centrado en la Eucaristía en cuanto a adoración al Padre. La subcomisión encontró la síntesis entre ambas en la doctrina paulina, sobre el ministerio que articula correctamente la dimensión evangelizadora y cultural de la vida y de la acción apostólica. Tras diversas modificaciones menores, el decreto Presbyterorum Ordinis fue aprobado el 7 de diciembre de 1965. El primer capítulo de los 3 que tiene Presbyterorum Ordinis fija la doctrina sobre el presbiterado. Como ya había hecho Lumen Gentium, presenta en primer lugar el sacerdocio real de los bautizados y a continuación el sacerdocio ministerial. Entre los bautizados, afirma, Cristo constituyó a algunos ministros que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados y desempeñar públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. La consagración y la misión de Cristo son participadas por los apóstoles y por sus sucesores, los obispos. La función ministerial de los obispos fue confiada a los presbíteros en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran cooperadores del orden episcopal,
para el puntual cumplimiento de la misión apostólica que Cristo les confió. El sacerdocio de los presbíteros se confiere por medio del sacramento del orden, por el que quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote, de tal forma que puedan obrar en nombre de Cristo cabeza. Esta identificación con Cristo tiene su máxima expresión en la Eucaristía, a la que tiende y en la que se consuma el ministerio de los presbíteros. El segundo capítulo trata del ministerio de los presbíteros, iniciando con las funciones de los presbíteros, que son el ministerio de la palabra, el ministerio de los sacramentos y el ministerio de la Eucaristía, así como la función de regir al pueblo de Dios. El siguiente aspecto que aquí se aborda es el de las relaciones de los presbíteros con los obispos, cuestión de la que ya se había ocupado el concilio en el decreto Christus Dominus, pero con la novedad sobre la unión y cooperación fraterna entre los presbíteros. El concilio subraya la fraternidad sacerdotal e incluso aconseja un tipo de vida común entre los presbíteros y muestra su estima y estímulo por las asociaciones sacerdotales que, con estatutos reconocidos por la competente autoridad eclesiástica, por una apta y conveniente aprobada ordenación de vida y por la ayuda fraterna, pretenden servir a todo el orden de los presbíteros. Termina con el tema de la distribución del clero y de la atención a las vocaciones sacerdotales. El tercer capítulo se centra en la vida misma de los sacerdotes, presentando la llamada de los presbíteros a la santidad. Como todos los bautizados, los sacerdotes están llamados a la perfección, pero en cuanto ministros de Cristo, consagrados por el orden sagrado y como instrumentos del sacerdote eterno Jesucristo, están obligados especialmente a adquirir la perfección, y el concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que, usando los medios oportunos recomendados por la Iglesia, aspiren siempre hacia una santidad cada vez mayor. Esta santidad requiere y a la vez es favorecida por el ejercicio de la triple función sacerdotal. Los presbíteros conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en la entrega de sí mismos por el rebaño que se les ha confiado. A ello sigue un cierto desarrollo de la importancia de la humildad y de la obediencia, del sentido del celibato apostólico y del desprendimiento de los bienes terrenos. Por último, se enumeran algunos recursos fundamentales para fomentar la vida espiritual de los sacerdotes: la meditación de la palabra de Dios, la oración, la vida eucarística, el sacramento de la penitencia, la devoción a la Santísima Virgen, los retiros, la dirección espiritual, el estudio, el desarrollo cultural, etc. Termina el decreto afrontando la cuestión de la justa remuneración de los sacerdotes y la creación de fondos comunes de bienes para subvenir a los más necesitados. Aquí estoy recibiendo ya de Martín José Álvarez, dice, una vocación difícil, pero a la vez gratificante, que es la del sacerdocio, es la verdad. Y luego nos hace otro comentario aquí, dice, muy importante que los sacerdotes vivan fervientemente el amor de Cristo para que ellos lo transmitan con ese mismo fervor. Pues exactamente es lo que está diciendo este documento. Cuántas cosas tan hermosas y hay tantísimo que decir. Por eso, bueno, se ocupan tantos programas en simplemente un decreto, como un documento como este, porque hay muchísimas cosas. Pero aquí lo central, yo pienso que lo más importante de todos, hacia donde confluye todo, es la santidad, la vida más santa de los sacerdotes, es decir, su crecimiento en la caridad, de lo cual, claro, no lo dice el documento, pero nosotros lo debemos saber y lo debemos decir, somos responsables
todos, no nada más los sacerdotes, porque es muy fácil exigirles todo esto. El deber ser es hermosísimo, que además no solamente, como dice el documento, es una exigencia para ellos, sino para todos los cristianos. Todos estamos llamados a la santidad, pero claro, ellos como representantes de Cristo en la tierra, todos también somos representantes en cierta medida de Cristo, pero con este carácter que se les imprime en el sacerdocio, bueno, pues vamos viendo que tienen una exigencia muy grande que nosotros también tenemos que participar, tanto en su formación cultural, en su santificación, en su manutención, es decir, en todo lo que se refiere a los bienes materiales que deben tener. No debemos desamparar a nuestros sacerdotes, debemos quererlos, motivarlos, apoyarlos, hacerlos sentir bien, contentos, que vean también en nosotros el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Tenemos que estar agradecidos con ellos porque finalmente son personas que se entregan para el servicio a todos nosotros. Ellos no están para mandarnos o como unos tiranos, no, sino como unos servidores, como Cristo vino a servirlos, y por lo tanto debemos siempre quererlos muchísimo a todos los sacerdotes. Pero bueno, pues es así como vamos llegando al final de este programa, porque pues el tiempo, como siempre, vuela, pero que nos quedamos con esta reflexión y sobre todo con este compromiso de amor, de cariño y de respeto a nuestros sacerdotes, y los que son sacerdotes y nos están viendo, bueno, pues también que se sientan apoyados y motivados por los laicos, y sobre todo que no olviden estas palabras tan hermosas del Concilio Vaticano II de no desesperar, de saber que nunca van a estar solos, porque Dios siempre, recordar, ellos ya lo saben ustedes desde luego, pero recordar y tener presente que Dios está siempre con todos, principalmente con los sacerdotes, y su devoción a la Santísima Virgen, que también es importantísima. Bueno, pues llegamos al final del programa. Yo les pido que continúen con la programación de Mariavisión, que como siempre se los recuerdo, tiene cosas muy saludables para el espíritu. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.